¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bueno, continuando con las biomoléculas, el día de hoy vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Bien, les habla la profesora Jocelyn Pérez. Vamos a aprender un poquito más de este tema, ya que es importante conocerla por sus funciones que realiza, ¿no? Vamos a ver. Bien, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son biopolímeros de elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales. Ya les voy a explicar cuáles son. Se denominan también nucleótidos, ¿no? Miren, el descubrimiento de estos ácidos nucleicos fue hecha por Meissner, que él, trabajando con los leucocitos y espermatozoides del salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno y oxígeno y con gran porcentaje de fósforo. Y él dijo, muy interesante este compuesto, ¿no? Entonces lo llamó nucleína porque lo encontró en el núcleo. Pero más adelante se dio cuenta que no era esto, ¿no? Entonces, ¿quién descubrió el ADN? Que es lo mismo que hablamos de ácidos nucleicos, es lo mismo. James Watson y Frank Crick descubrieron la estructura tridimensional, ¿no? Ya lo que nosotros conocemos a la doble hélice del ADN, llamado ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y después, en 1944, Avery descubre que el ADN es la molécula portadora de la información genética, ¿no? O sea, es la base de nuestro comportamiento fisiológico y nuestras características físicas. Ahora, ¿cómo se forman estos ácidos nucleicos? Bueno, como le decíamos, son polímeros, ¿ya? Pero también se le conoce como nucleótidos, porque se encuentran en el núcleo, ¿bien? Estas están formadas por la unión de una pentosa, ¿sí? O sea, un carbohidrato que puede tener desoxirribosa o ribosa, ¿bien? Esos dos componentes importantes. Y si tiene ribosa, sería ARN, ¿no? Ácido ribonucleico. Y si tiene desoxirribosa, sería ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bien, ¿cómo se forman o cómo están constituidos? Bueno, existen dos tipos de bases nitrogenadas que va a tener el ADN como el ARN. Las bases purinas son la guanina y la adenina. Y las pirimidinas es la timina, citosina y el uracilo. Miren, acá vamos a encontrar una característica importante, ¿no? La adenina y la guanina se van a encontrar CADN o RN, ¿sí? La citosina también. Pero en el caso del ADN va a tener timina también. Pero en el caso del ARN va a tener uracilo, ¿sí? Así va a completar las cuatro. ¿Cuáles serían? Guanina, adenina, citosina y uracilo. Bien, en el cambio en cambio, el ADN va a tener adenina, guanina, timina y citosina, ¿sí? Esa sería la diferencia, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Hay que conocer un poco más del ácido desoxirribonucleico, que es un ácido, ¿no? Un ácido nucleico, que estábamos hablando del tema. Bien, este contiene la información genética de todos los seres vivos,
¿sí? Sus siglas es ADN. Bien, esta es una molécula muy compleja que tiene toda la información del individuo. Color de ojos, color de piel, cabello, tu forma física, ¿no? Ojos grandes, ojos pequeños, todas esas características físicas y también genéticas la va a definir el ADN. ¿Por qué? Digamos, tu mamá es portadora de alguna enfermedad y si esa enfermedad se hereda, la vas a llevar tú, ¿no? ¿Y dónde? En el ADN. Bien, eso sería lo más importante de conocer la función del ácido desoxirribonucleico o también llamado el ADN. Es también por eso que hacen la prueba de paternidad y que analizan el ADN. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, aquí vemos, ¿sí? La estructura helicoidal o de doble hélice del ADN, ¿sí? Tiene dos cadenas, una y dos. Entonces, analizan dentro de esta cadena están los cromosomas, ¿sí? Esa en forma de X que van a definir las características. Y si analizan de la otra persona, ¿no? Padre e hijo, van a ver si hay similitudes. Y si hay una similitud de 99,9%, entonces sí es el padre. Y si no hay semejanzas entre esas características, obviamente que no. Bien. Ahora, ¿qué son las mutaciones del ADN? Bueno, estas mutaciones se pueden dar de forma espontánea, o sea, natural, o también inducidas de manera artificial. Por ejemplo, cuando se exponen a la radiación o a sustancias químicas, ¿no? Esto van a alterar el ADN del individuo. Es por eso que vemos muchas malformaciones, el labio leporino, la hidrocefalia, que es tener la cabeza grande, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? Ese tipo de enfermedades son mutaciones del ADN. Bien, la mayoría, o mejor dicho, todos los síndromes que hay, síndrome de Asperger, son producidas por las mutaciones o las alteraciones del ADN. Pero ¿por qué pasa esto? Como le decía, ¿no? Puede ser producto de la radiación, sustancias químicas o también de la naturaleza. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay algunas enfermedades que no tienen razón alguna, no fueron heredados por sus padres, no fueron gracias a la radiación ni a sustancias químicas, sino es como un premio de la naturaleza, ¿no? Pasó eso. O sea, y no hay todavía eh, un estudio de esa enfermedad, ¿no? Entonces, por eso no se le conoce con exactitud de dónde proviene. Bien, en los agentes de la radiación, ¿sí? Encontramos los rayos UV, que son absorbidos por el ADN. Es por eso que una mujer cuando está embarazada, no le dicen que evite la radiación. No se puede hacer unos rayos X porque se expone a esto. Bien, entonces, en sustancias químicas tenemos las que alteran precisamente el ADN. Puede ser algunos componentes que tienen los medicamentos. Puede eso alterar a la gestante, ¿no? Es por eso que cuando la madre o la mujer está embarazada, le piden, ¿no? Que no consuma medicamentos, casi ningún tipo, porque esto puede traer contraindicación y afectar al feto. Bien, ahora ya sabemos cuál es la función del ADN y cómo se dan las alteraciones del ADN o las mutaciones.
Ahora hay que conocer un poco al ARN, que es el ácido ribonucleico. No te olvides, ¿ya? Bien, también está formada por nucleótidos, ¿sí? Es ribosa, bien, por eso es ARN. Y sus bases nitrogenadas, como le decía, es adenina, citosina, uracilo y guanina, esas 4. En el ADN es adenina, en cambio de uracilo es timina, citosina y guanina. Bien, este actúa como intermediario y complemento del ADN. O sea, no es que sea otra muy diferente al ADN, no, sino es su ayudante. ¿Cómo así? Esta va a realizar las funciones que el ADN requiere. Es como si fuera el ADN el director y el ARN el coordinador, ¿no? El que va a complacer o a realizar todo lo que el ADN pide y necesita, ¿no? Este va a utilizar la información genética y la va a mandar, ¿no? A todas nuestras células del cuerpo. Ah, y me olvidaba aquí. Mira, recuerden, les decía, el ADN tiene doble hélice o doble cadena. En cambio, el ARN tiene solo una cadena. ¿Ya? Ahí están observando, solamente tiene una cadena. Y siempre es más corta que el ADN. Bien, ahora, aquí vamos a ver su función del ARN. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son? Esta va a ser va a ser 3 funciones principales. La replicación, sea de fragmentos del ADN, de copias del ADN, pero de fragmentos pequeños, la va a traducir, ¿sí? Para mandarla a los demás órganos, a las demás células, y también va a sintetizar proteínas, porque sin proteínas nuestro cuerpo no tiene energía, ¿no? Y no va a poder producir o realizar sus funciones necesarias. Bien, entonces esto sería lo esencial, el trabajo esencial, ¿no? La función del ARN. Esto, el ADN y el RN, es las estructuras más importantes que están dentro del núcleo de la célula. O sea, son las que gobiernan todo el cuerpo, por así decirlo, porque ellas son las que mandan señales para producir hormonas, para dejarlas de producir, para producir líquidos, dejarlo. Todos los movimientos voluntarios, involuntarios, todo eso dirige, ¿quién? El ADN y el RN, estos ácidos nucleicos. Bien, en resumen, sus funciones de los ácidos nucleicos sería la duplicación del ADN, ¿sí? En el caso del ARN, la expresión de mensaje genético, transcripción del ADN para formar otros, ¿sí? Porque se necesita unas copias para mandar a las demás células y que realicen lo que necesita. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia de este componente, las personas van a sufrir, ¿no? En el caso de la enfermedad de la diabetes, no van a producir lo suficiente hormona de la insulina. Entonces, si hay deficiencia de este componente, va a haber exceso de azúcar o de glucosa en la sangre y se produce la diabetes. Entonces, si hay alguien que no cumple bien su función, el cuerpo es afectado, ¿no? Muy bien, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Lean bien, repásenlo una vez más, cuiden su salud, aliméntense adecuadamente. Son los deseos de la Miss Jocelyn. Cuídense mucho. Hasta la próxima oportunidad.